Durante una visita a una escuela humilde, un CEO millonario deja caer una antigua fotografía en blanco y negro. Un niño curioso la recoge y, al observarla, pronuncia una frase que cambiaría todo. Mi abuela también tiene esta foto. Lo que parecía ser solo una imagen olvidada en el tiempo, rápidamente se convierte en una travesía de revelaciones y reencuentros inesperados. ¿Quién era esa abuela? ¿Y cuál era el secreto guardado por décadas que uniría a estas dos familias de mundos tan distintos? Acompaña esta emotiva historia de amor, perdón y transformación. Dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias, llenas de giros inesperados y lecciones para la vida. Aquel día soleado, la escuela primaria estaba de fiesta. Los niños corrían por los pasillos, emocionados por la visita del ilustre presidente Han Seo-jun, uno de los hombres más ricos del país. Era conocido por su fortuna, pero también por su carácter frío. Sin embargo, ese día había algo diferente en su mirada, una melancolía silenciosa que ni siquiera su traje impecable podía ocultar. Mientras caminaba por los corredores saludando a los estudiantes, ocurrió algo curioso. Al sacar una libreta del bolsillo de su chaqueta, una foto en blanco y negro se deslizó al suelo. Pequeña y amarillenta por el paso del tiempo, parecía contener más que una simple imagen. Llevaba consigo una historia. Un niño llamado Min-ho, con ojos curiosos, se agachó para recoger la foto. «Mi abuela tiene esta misma foto», exclamó señalando la imagen de una joven sonriente al lado de una floristería. Han se quedó congelado. Su respiración se detuvo por un momento y la sonrisa profesional que mantenía para las cámaras se desmoronó. Tomó la foto con manos temblorosas, como si ese pequeño pedazo de papel tuviera el poder de transportarlo a otra época. «¿Tu abuela?», preguntó con voz baja, casi inaudible, como si el niño estuviera bromeando. Pero la expresión sincera del pequeño le hizo darse cuenta de que no era una simple coincidencia. Esa imagen había sido guardada por décadas como un relicario de recuerdos que prefería olvidar o tal vez que temía revivir. Era Eun-hee, su primer y único amor, la mujer con la que su familia le había prohibido estar. Podría reconocerla en cualquier lugar, incluso después de tantos años. En ese instante, el aula llena de niños y maestros desapareció. Se vio transportado a una tarde soleada, décadas atrás, cuando ambos paseaban juntos por la floristería donde fue tomada esa fotografía. Era un día común, pero para ellos, cada momento compartido era extraordinario. Han intentaba procesar lo que el niño había dicho. ¿Podría ser posible que Min-ho fuera nieto de Eun-hee? La idea parecía absurda, pero algo en su interior le decía que era verdad. Se agachó, quedando a la altura del niño. «¿Cómo se llama tu abuela?», preguntó, tratando de ocultar la urgencia en su voz. «Eun-hee», respondió el niño con simplicidad, sin imaginar el terremoto que acababa de provocar en la mente de Han. El nombre sonaba como una melodía antigua, capaz de resucitar recuerdos que él había enterrado bajo capas de responsabilidades y arrepentimientos. Mientras las actividades de la visita continuaban, Han estaba presente físicamente, pero su mente vagaba. No lograba concentrarse en los discursos ni en las fotografías para los periódicos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro joven de Eun-hee, riendo y llamándolo por un apodo cariñoso que no escuchaba desde hacía décadas. ¿Por qué el destino había elegido ese momento y ese lugar para desenterrar todo? Siempre había creído que había tomado las decisiones correctas, priorizando el deber y el legado familiar. Pero ahora, de pie en un auditorio lleno de aplausos, sentía que algo esencial se había perdido. Después del evento, Han no pudo salir de la escuela sin hacer más preguntas. Buscó a la directora y preguntó por la familia de Min-ho. Descubrió que el niño vivía con su madre, Ji-yeon, y su abuela, Eun-hee, en un barrio modesto de la ciudad. Cada nuevo dato era como un golpe en su armadura emocional. Tenía los recursos para averiguar todo sobre sus vidas, pero sintió que esta vez debía hacerlo diferente. Quería enfrentarlo como un ser humano, no como el CEO acostumbrado a controlar cada aspecto de su mundo. De regreso a casa, Han sostenía la foto como si fuera una pieza de un rompecabezas que finalmente encontraba su lugar. Sabía que debía actuar, pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo sería reencontrarse con ella después de tanto tiempo? ¿Lo recordaría con cariño o con resentimiento? Temía la respuesta,
pero sabía que no podía huir del pasado para siempre. Ese niño y esa foto habían encendido algo en su interior, un deseo de resolver lo pendiente, de tal vez corregir lo que había salido mal. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su lujoso apartamento, Anne reflexionó sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Tenía poder, riqueza y prestigio, pero ninguno de esos trofeos parecía valer tanto como la posibilidad de volver a ver a Eun-hee. La ironía de la vida era cruel. Todo lo que había logrado parecía insignificante frente a un pedazo de papel amarillento y las palabras inocentes de un niño. Comprendió que la foto no era solo un recuerdo, era una invitación del destino para revivir el pasado y tal vez reescribir el futuro. Lo que Han no sabía era que ese momento era solo el comienzo. La búsqueda de Eun-hee sería más que un reencuentro. Sería un viaje de transformación. Estaba a punto de descubrir que los lazos del pasado no solo nos atan, sino que también nos guían. Y a veces es necesario regresar al punto de partida para entender el verdadero significado de nuestro camino. Los días posteriores a la visita a la escuela estuvieron marcados por una inquietud que Han Seo-jun no podía ignorar. La fotografía que tenía en sus manos parecía pesar toneladas, cargada de recuerdos y arrepentimientos. En su mente, la imagen de Eun-hee era vívida, pero estaba mezclada con preguntas que no sabía responder. ¿Cómo habría sido su vida? ¿Aún lo recordaría? Esas dudas lo atormentaban hasta que finalmente tomó una decisión. Usaría la información que le había dado el joven Min-ho para localizarla. No era solo curiosidad, era una necesidad casi visceral de volver a encontrar a la mujer que había marcado su juventud. La investigación fue rápida. Con los recursos que Han tenía a su disposición, nada parecía imposible. Encontrar la dirección le tomó apenas unas horas, pero dudó antes de ir. Después de todo, ¿cómo alguien como él, que había seguido un camino tan distante del de ella, podía simplemente reaparecer después de 40 años? Aún así, algo lo empujaba. Condujo hasta el barrio humilde donde vivía Eun-hee, muy distinto a las zonas lujosas que frecuentaba todos los días. Al entrar en la calle, vio niños jugando, ancianos conversando en las aceras, y sintió una desconexión profunda con ese entorno que parecía tan ajeno a su realidad. Cuando llegó a la puerta, Han vaciló. Permaneció parado durante largos minutos, tratando de organizar las palabras que iba a decir. ¿Sería justo aparecer después de tanto tiempo? No lo sabía, pero antes de que pudiera arrepentirse, la puerta se abrió, y ahí estaba ella, Eun-hee. Su rostro llevaba las marcas del tiempo, pero sus ojos tenían el mismo brillo que él recordaba. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, como intentando conectar a la persona que veían con la imagen que llevaban en sus recuerdos. Hasta que ella rompió el silencio con una pregunta sencilla, pero cargada de emoción. ¿Han Seo-jun? Al escuchar su nombre en la voz de ella nuevamente, Han sintió un torbellino de emociones. Asintió con la cabeza, esbozando una sonrisa tímida. Soy yo, Eun-hee. No sé ni por dónde empezar. Ella dio un paso atrás, sorprendida, como si no pudiera creer lo que veía. Luego lo invitó a entrar. La sala era sencilla pero acogedora, llena de fotos de su familia. Entre ellas estaba la misma fotografía en blanco y negro que él tenía en sus manos. La conexión entre el pasado y el presente era innegable. Era como si el destino hubiera tejido ambos momentos con un hilo invisible. Sentados en la pequeña mesa de la cocina, empezaron a conversar. Las palabras salían despacio, con timidez, como si cada una pesara demasiado para ser dicha. Anne le contó sobre su vida, sus logros, pero también sobre los vacíos que sentía. Eun-hee lo escuchó con paciencia, ofreciéndole de vez en cuando una sonrisa melancólica. Cuando llegó el turno de ella, habló sobre su vida, los desafíos de criar sola a una hija y cómo esa fotografía era un recordatorio de tiempos más simples, aunque amargos por lo que pudo haber sido. Cada frase parecía traer a la superficie un recuerdo compartido. Anne no podía evitar la culpa que crecía dentro de él. Era como si cada detalle de la historia de Eun-hee fuera una acusación silenciosa contra las decisiones que había tomado. Trató de justificarse. Mi familia no nos habrían dejado estar juntos. Hicieron que pareciera que no tenía opción.
Pero Eun-hee solo negó con la cabeza. Todos tenemos opciones. Seo-jun, tal vez no sean fáciles, pero existen. Tú tomaste la tuya y yo tuve que vivir con eso. Sus palabras eran duras, pero no pronunciadas con rencor. Eran un reflejo de una aceptación difícil y de años de resiliencia. La conversación continuó durante horas. Ambos rieron al recordar momentos compartidos y lloraron por las oportunidades perdidas. Eun-hee le mostró cartas que había escrito pero nunca enviado, por miedo a que fueran interceptadas por la familia de Han. Él, por su parte, le contó que había guardado esa foto durante todos esos años, porque era lo único que lo conectaba con ella. Había dolor, sí, pero también algo más profundo, un vínculo humano que, a pesar del tiempo y la distancia, nunca se había roto del todo. Cuando cayó la noche, Han ya sabía que su vida no volvería a ser la misma. Reencontrarse con Eun-hee fue como abrir una puerta que creía cerrada para siempre. Al despedirse, ella dijo algo que quedó resonando en su mente. La vida nos lleva por caminos extraños. Seo-jun, pero tal vez estés aquí ahora por una razón. Él no respondió, pero en el fondo sabía que tenía razón. El reencuentro no era solo una casualidad, era una oportunidad de transformación. Al salir de la casa, Han miró el cielo estrellado y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No sabía a dónde lo llevaría ese viaje, pero estaba seguro de que había algo valioso por recuperar, no solo en el pasado, sino también en el presente y el futuro. El reencuentro no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa, una oportunidad para reconstruir lo perdido y, tal vez, encontrar un nuevo significado para su vida. Después de reencontrarse con Eun-hee, Han Seo-jun sentía que su mundo se había puesto de cabeza. Todo lo que creía sólido, su carrera, su reputación, sus logros, ahora parecía vacío en comparación con la posibilidad de reconectarse con un pasado que había dejado atrás. Pero el reencuentro no terminó con la conversación con Eun-hee. Ella mencionó a Ji-yeon, la hija que había criado sola, y el peso de esas palabras cayó sobre Han como una avalancha. Tenía una hija que nunca había conocido, y más aún, esa hija tenía un hijo, Min-ho, el chico que lo había puesto en ruta hacia esta nueva realidad. Aquella noche, Han apenas pudo dormir. Su corazón estaba dividido entre la emoción y el temor. Quería conocer a Ji-yeon, pero ¿cómo lo recibiría ella? Después de todo, él era el hombre que había abandonado a su madre, aunque no por decisión propia. A pesar de sus dudas, tomó una decisión. Llamó a Eun-hee y le pidió reunirse con ambas. Eun-hee, aunque vacilante, aceptó, pero su tono era cauteloso. No esperes que te perdone de inmediato, Seo-jun. Ha cargado con mucho sola. Sus palabras eran una advertencia clara, pero Han estaba decidido. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. El encuentro tuvo lugar en un parque tranquilo. Ji-yeon llegó con Min-ho de la mano, mientras Eun-hee caminaba a su lado, intentando aliviar la tensión en el ambiente. Han vio a su hija por primera vez, y fue como mirarse en el espejo de su juventud. Ella tenía sus rasgos, pero su mirada era firme, llena de determinación. Ji-yeon no esperó un saludo cálido. ¿Por qué ahora?, preguntó directamente, con una mezcla de dolor y desconfianza. Han tragó saliva. No podía culpar a Ji-yeon por su enojo. Entendía que su ausencia había dejado cicatrices profundas. Han intentó explicar, hablando de las presiones familiares, de las imposiciones de sus padres y de cómo nunca dejó de pensar en Eun-hee. Pero Ji-yeon no parecía convencida. Tuviste décadas para buscarnos. ¿Por qué no lo hiciste antes? Era una pregunta justa, y Han sabía que ninguna explicación sería suficiente. Todo lo que podía hacer era asumir su responsabilidad. Tienes razón, Ji-yeon, fallé, pero estoy aquí ahora porque quiero arreglar las cosas. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de su futuro. Min-ho, aún inocente ante la complicada dinámica de los adultos, miraba a Han con curiosidad. Para él, aquel hombre de traje no parecía un abuelo típico, pero había algo en su sonrisa que le daba confianza. Cuando Han se agachó y le entregó un regalo, un modelo de avión, como los que él mismo adoraba de niño, Min-ho sonrió rompiendo un poco la tensión. Fue un momento pequeño pero significativo que le dio a Han una chispa de esperanza de que, tal vez,
podría construir algo con ellos. Eun-hee observaba todo de cerca, evaluando las intenciones de Han. Sabía que él era sincero, pero eso no significaba que sería fácil para Ji-yeon abrir su corazón. Aún así, el hecho de que Han estuviera ahí, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, ya era algo que ella no esperaba. Con el paso del tiempo durante ese encuentro, la rigidez de Ji-yeon comenzó a suavizarse. No era un perdón completo, pero quizá el inicio de una tregua. Han sabía que no podía forzar nada. Todo dependería de sus acciones a partir de ese momento. El resto del día se pasó entre conversaciones tensas pero productivas. Han escuchó sobre la infancia de Ji-yeon, los desafíos que ella y Eun-hee enfrentaron y la fortaleza que demostraron para salir adelante sin él. Cada palabra era como un golpe a su conciencia, pero lo aceptó todo. No estaba allí para defenderse, sino para entender y, con suerte, redimirse. Al final, Ji-yeon dijo algo que quedó grabado en su memoria. «No sé si puedo llamarte papá todavía, pero parece que a Min-ho le agradas. Tal vez podamos empezar por ahí». Las palabras de Ji-yeon fueron un pequeño paso, pero para Han parecían un avance monumental. Salió de aquel encuentro con una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que recuperar la confianza de su hija y de Eun-hee sería un proceso largo, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario. Más que eso, quería ser un abuelo presente para Min-ho, alguien que pudiera ofrecerle apoyo y amor, algo que no logró darle a Ji-yeon. Al regresar a casa, Han miró una foto de Eun-hee. Esta vez no era solo un recuerdo del pasado, era un símbolo de todo lo que podía construir en el futuro. La reconexión con su familia no sería fácil, pero sabía que valdría la pena cada esfuerzo. Era un recordatorio de que la transformación personal comienza cuando tenemos el valor de enfrentar las verdades que hemos evitado durante tanto tiempo. Los días posteriores al reencuentro fueron desafiantes para Han Seo-jun. Aunque había dado el primer paso hacia la reconciliación con Eun-hee y Ji-yeon, sabía que el camino hacia el perdón sería largo y lleno de obstáculos. Había heridas profundas, no solo por su ausencia, sino también por el peso de las decisiones que afectaron sus vidas de manera irreversible. Para Han, era como explorar un territorio desconocido. Estaba acostumbrado a tener el control, pero ahora debía aceptar que esta vez el poder estaba en sus manos. Han comenzó a hacer pequeños gestos para demostrar su sinceridad. Visitaba regularmente a Min-ho, llevándole juguetes o libros que sabía que al niño le gustarían. Más que eso, estaba allí para pasar tiempo con su nieto, ya fuera jugando en el parque o ayudándole con las tareas escolares. Min-ho era el vínculo que suavizaba las tensiones entre Han y Ji-yeon, permitiendo que las conversaciones fluyeran de forma más natural. Poco a poco, Ji-yeon empezó a notar que, a pesar de sus errores, Han parecía genuino en su deseo de redimirse. Un momento significativo ocurrió un fin de semana, cuando Han invitó a Ji-yeon, Min-ho y Eun-hee a almorzar en su casa. Sabía que necesitaba abrir espacio para diálogos más profundos, incluso si eso significaba enfrentarse a críticas y reproches. Durante la comida, Han reunió el valor para disculparse con Eun-hee y Ji-yeon. Sé que las palabras no son suficientes, pero quiero decirles que lo lamento profundamente. Lamento no haber luchado por ti, Eun-hee, y lamento que tú, Ji-yeon, crecieras sin un padre. Su voz temblaba, y por primera vez en años, Han se mostró vulnerable. Eun-hee escuchó con atención, manteniendo la serenidad que la vida le había enseñado a adoptar frente a las adversidades. «Que pidas disculpas no borra lo que pasó, Seo-jun», respondió con un tono calmado pero firme. «Pero veo que estás intentando, y tal vez eso sea un comienzo». Ji-yeon, por otro lado, permaneció en silencio durante unos minutos. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron directas. «Todavía estoy tratando de entender qué es lo que quieres. Pero por Min-ho, estoy dispuesta a darte una oportunidad». El camino hacia la reconciliación comenzó a trazarse en ese almuerzo. No era un perdón completo, pero era un espacio para reconstruir relaciones. Han empezó a dedicar más tiempo a comprender las historias de vida de Eun-hee y Ji-yeon, buscando maneras de apoyarlas sin parecer intrusivo. Ofreció ayuda económica a Ji-yeon, quien inicialmente la rechazó, pero terminó aceptándola al darse cuenta de que era una forma de asegurar un futuro mejor para Min-ho.
Para Han, no se trataba del dinero, sino de estar presente de una manera significativa. Eun-hee, por su parte, también comenzó a abrirse a la posibilidad de dejar el pasado atrás. Durante una caminata en el parque, ella y Han hablaron sobre lo que podría haber sido diferente. Él volvió a disculparse, esta vez reconociendo cuánto las presiones de su familia habían moldeado sus decisiones. Tú eras la persona más importante en mi vida, Eun-hee, y te fallé, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Sus palabras fueron sinceras y por primera vez ella respondió con una triste sonrisa. Lo sé, Seo-jun, yo tampoco te olvidé. Sin embargo, la reconciliación no se construyó únicamente a partir de momentos emotivos. Han sabía que tenía que demostrar con acciones su compromiso. Comenzó a reorganizar su agenda para priorizar los momentos en familia, dejando de lado compromisos empresariales para estar presente en eventos escolares de Min-ho o simplemente compartir una comida con Ji-yeon y Eun-hee. Esos pequeños gestos, sumados, empezaron a generar un nuevo tipo de confianza entre ellos. El punto de inflexión ocurrió en un día aparentemente ordinario, cuando Min-ho, al regresar de un paseo con Han, miró a Ji-yeon y preguntó, «Mamá, el abuelo realmente me quiere, ¿verdad?». Aquella simple pregunta, cargada de significado, hizo que los ojos de Ji-yeon se llenaran de lágrimas. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que, a pesar de todo, Han estaba tratando de ser el abuelo que ella nunca tuvo como padre. «Sí, Min-ho, él te quiere», respondió, y por primera vez sintió que estaba lista para darle una nueva oportunidad a su padre. Y así, poco a poco, el perdón comenzó a echar raíces. No era un proceso perfecto ni rápido, pero era real. Han entendió que la reconciliación no significaba borrar el pasado, sino construir algo nuevo a partir de él. Y en ese proceso también descubrió algo sobre sí mismo, que la verdadera riqueza no estaba en sus empresas ni en sus inversiones, sino en las conexiones humanas que había descuidado por tanto tiempo. Después de meses inmerso en el proceso de reconexión con su familia, Han Seo-jun comenzó a darse cuenta de que su vida necesitaba un cambio más profundo. El reencuentro con Eun-hee, el descubrimiento de Ji-yeon y la relación creciente con Min-ho habían despertado en él algo que no sentía desde hacía décadas. Un deseo genuino de vivir con propósito. Durante años, había medido su valor a través de los logros empresariales y el crecimiento de su imperio financiero. Sin embargo, al reconectarse con su familia, comprendió que sus mayores conquistas estaban fuera de las paredes de su empresa. Al reflexionar sobre el impacto que su distancia había tenido en Eun-hee y Ji-yeon, Han comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Siempre creyó que el éxito se construía con sacrificios, pero ahora se preguntaba, ¿cuál fue el costo real de todo eso? Su riqueza le había proporcionado comodidad y estatus, pero había dejado vacíos enormes en sus relaciones personales. Por primera vez, Han se planteó si todo su trabajo podría dirigirse hacia algo más grande, algo que dejara un legado que no fuera únicamente financiero. Fue durante una conversación casual con Min-ho que una idea comenzó a tomar forma. El chico, lleno de entusiasmo, hablaba sobre las dificultades que su madre enfrentaba como madre soltera, equilibrando el trabajo y el cuidado de él. «Mamá siempre dice que no es fácil, pero que de alguna forma lo logramos», dijo con una sonrisa. Aquello impactó a Han de una manera inesperada. Empezó a reflexionar sobre cuántas familias podrían estar en la misma situación, luchando por sobrevivir, sin el apoyo necesario para alcanzar una vida digna. Ese pequeño comentario plantó la semilla de un nuevo propósito. Han decidió transformar parte de su empresa en una fundación benéfica dedicada a apoyar a familias monoparentales como la de Ji-yeon. Sabía que este cambio implicaría grandes ajustes en la estructura corporativa, pero estaba dispuesto a enfrentar las dificultades. Reunió a su equipo de confianza y presentó su visión: crear programas de apoyo financiero, educativo y emocional para madres y padres que criaban a sus hijos solos. Para Han, no era solo una decisión estratégica, sino una forma de reparar los errores del pasado y convertir su riqueza en una fuerza para el bien. Aunque muchos de sus consejeros expresaron preocupación por este giro, Han se mantuvo firme. Supo que estaba en el camino correcto
cuando recibió el apoyo de Ji-yeon y Eun-hee. «Esto puede marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas, papá», le dijo Ji-yeon llamándolo así por primera vez sin titubear. Esa palabra simple, pero cargada de significado, fue el combustible que necesitaba para seguir adelante. Se dio cuenta de que el apoyo de su hija y su nieto era más valioso que cualquier aprobación empresarial. El lanzamiento de la fundación fue un hito en la vida de Han. Durante la ceremonia, habló con una sinceridad que rara vez mostraba en público. «Durante muchos años, medí mi éxito por el tamaño de mi empresa y la extensión de mi fortuna. Pero la verdad es que el verdadero éxito se mide por las conexiones humanas y el impacto que dejamos en la vida de los demás. Esta fundación no es solo un proyecto, es un compromiso con un futuro mejor para familias como la mía». Sus palabras conmovieron a los presentes, pero más importante aún, le demostraron a Han que finalmente había encontrado algo que daba sentido a su vida. Con el tiempo, la fundación comenzó a ganar fuerza. Programas de capacitación profesional, guarderías gratuitas y asistencia psicológica pasaron a formar parte de la vida de miles de familias. Han visitaba personalmente los proyectos siempre que podía, conversando con madres y padres que compartían sus historias. En cada encuentro, veía el reflejo de Eun-hee y Ji-yeon, personas resilientes que solo necesitaban una oportunidad para transformar sus vidas. Para Han, esos momentos eran un recordatorio constante de que su riqueza finalmente se estaba utilizando para algo verdaderamente significativo. Esta transformación no pasó desapercibida para su familia. Eun-hee, que al principio observaba los cambios de Han con escepticismo, empezó a ver en él al hombre del que se había enamorado décadas atrás. Ji-yeon, aunque aún cautelosa, comenzó a confiar cada vez más en su padre. Y Min-ho, ahora orgulloso de su abuelo, adoraba contar a sus amigos lo que Han estaba haciendo. La relación entre ellos, antes fragmentada, florecía ahora, alimentada por gestos de empatía y un propósito compartido. En el fondo, Han sabía que no podía borrar los errores del pasado, pero creía que podía transformarlos en una fuerza para el bien. Había aprendido que nunca es tarde para cambiar, y que el verdadero legado no radica en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos con los demás. La fundación era su forma de dejar algo que trascendería su propia vida, un impacto duradero que seguiría ayudando a las personas mucho después de que él ya no estuviera. Aquella pequeña fotografía en blanco y negro, que había caído por casualidad del bolsillo de Han Seo-jun, tenía un peso mucho mayor del que él jamás podría haber imaginado. Amarillenta por el tiempo, con bordes desgastados, era más que un simple retrato. Era una ventana a un pasado que había intentado olvidar, pero que nunca dejó de moldear quién era. La imagen mostraba a Eun-hee, joven y sonriente, frente a una modesta florería. A su lado, un Han mucho más joven sostenía un pequeño ramo. En la sencillez de esa escena estaban guardados recuerdos de una época en la que el amor parecía ser suficiente para enfrentar cualquier obstáculo. Cuando Han volvió a mirar la foto después del comentario de Min-ho, su mente se llenó de recuerdos. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Se vio transportado a ese día en particular, una tarde soleada en la que él y Eun-hee decidieron tomarse la foto. En aquel entonces su relación era un secreto, escondido de las estrictas normas impuestas por la familia de Han. Tomemos esta foto para recordarnos que siempre nos tendremos el uno al otro, pase lo que pase, le dijo ella en esa ocasión. Han sonrió al recordar esas palabras, pero la sonrisa pronto se desvaneció, dejando paso a un dolor silencioso. Al final no lograron cumplir esa promesa. Mientras sostenía la foto, Han reflexionó sobre todo lo que había dejado atrás. Su amor por Eun-hee era genuino, pero la presión de su familia y las expectativas del mundo corporativo terminaron pesando más. Recordó las discusiones con sus padres, quienes consideraban a Eun-hee indigna porque no pertenecía al mismo círculo social que ellos. «Tienes un futuro brillante por delante, Seo-jun. No lo arruines por un capricho juvenil», le dijeron innumerables veces. En ese momento, Han creyó que estaba haciendo lo correcto al alejarse, pero, al mirar la foto ahora, se dio cuenta de que había perdido mucho más de lo que había ganado.
La foto también revelaba algo que Han no había notado antes. La expresión de Eun-hee. Aunque sonreía, había una leve melancolía en su mirada, como si incluso en ese momento de felicidad ya supiera que su amor enfrentaría fuerzas más allá de su control. Eso le golpeó como un puñetazo en el estómago. Se preguntó cuántas veces Eun-hee habría mirado su copia de esa foto a lo largo de los años. ¿Sería para ella un recuerdo de tiempos felices o un amargo recordatorio de lo que le arrebataron? Sin embargo, la revelación más impactante llegó cuando Han comprendió que la foto no era solo un trozo de papel guardado en un bolsillo, era un símbolo poderoso de la conexión humana, algo que trascendía el tiempo y las circunstancias. El simple hecho de que Min-ho reconociera la foto como algo que también tenía su abuela mostraba que esa imagen llevaba un significado intergeneracional. Era como si la vida le estuviera diciendo a Han que a pesar de todas sus decisiones equivocadas, aún tenía la oportunidad de reconstruir los lazos que había roto. La conexión entre la foto y Min-ho trajo a la luz otra pregunta importante. ¿Qué más había perdido al dejar a Eun-hee atrás? La respuesta, como descubrió más tarde, estaba en la existencia de Ji-yeon y Min-ho, personas que llevaban en sí fragmentos de la historia de Han, aunque ellos no lo supieran. Se dio cuenta de que esa foto no era solo un recordatorio del pasado, sino un punto de partida para algo más grande. Era una invitación a revisar su trayectoria, enfrentar sus errores y tal vez encontrar la redención. En los días siguientes, Han pasó más tiempo mirando la foto que haciendo cualquier otra cosa en su oficina. La sostenía durante reuniones, la mantenía cerca mientras revisaba documentos e incluso la llevaba a casa, colocándola junto a su cama. No era un comportamiento habitual en él, alguien siempre práctico y reacio al sentimentalismo, pero esa imagen parecía tener vida propia, provocando en él una transformación interna que aún no podía explicar. A medida que Han continuaba su camino para reconectarse con Eun-hee y su familia, la foto se convirtió en un símbolo de su motivación. Representaba la juventud que perdió, las decisiones que tomó y las consecuencias que ahora debía enfrentar. Pero, sobre todo, representaba esperanza. Esperanza de que el amor, aunque dormido por décadas, pudiera renacer. Esperanza de que, a pesar de sus errores, todavía fuera posible construir algo significativo. Finalmente, Han decidió que la foto no sería solo un recuerdo guardado en un bolsillo o en un cajón. La colocó en un marco sencillo pero elegante y le dio un lugar destacado en su hogar. Cada vez que la miraba, le recordaba su renovada promesa de hacerlo mejor, no solo por Eun-hee y Ji-yeon, sino también por él mismo, porque en el fondo, esa foto no era solo un recuerdo, era un mapa hacia el futuro que aún podía construir. Después de décadas de silencio, Han Seo-jun sabía que reencontrarse con Eun-hee no sería una tarea sencilla. Descubrir que ella aún conservaba la misma foto que él lo dejó intranquilo. No era solo la posibilidad de volver a verla lo que lo movía, sino también la necesidad de enfrentar un pasado que había enterrado bajo años de compromisos corporativos y ambiciones personales. Pero ¿por dónde empezar? El comentario inocente de Min-ho sobre su abuela había reavivado la llama de un amor antiguo, pero la jornada para encontrarla no sería únicamente física, sería sobre todo emocional. Han comenzó su búsqueda de forma metódica, como hacía con todo en su vida. Usando contactos de la escuela y su red de información, logró reunir datos sobre dónde vivía Eun-hee y cómo era su vida actual. Cada nuevo detalle era como una pieza de un rompecabezas que apenas sabía cómo ensamblar. Ella vivía en un barrio sencillo, junto a su hija Ji-yeon y su nieto Min-ho, quien ya había creado una conexión inesperada con Han. Saber esto lo llenó de emoción, pero también de dudas. ¿Cómo sería reencontrarse con Eun-hee? Y, peor aún, ¿cómo reaccionaría ella al verlo? En camino al barrio donde vivía Eun-hee, Han no podía contener el torbellino de pensamientos. Pasó por calles que contrastaban profundamente con los ambientes de lujo que frecuentaba a diario. Casas modestas, niños jugando en las aceras, pequeños comercios familiares. Había algo profundamente humano en ese escenario, algo que le provocaba a Han una mezcla de incomodidad y nostalgia. Se dio cuenta de que, mientras él buscaba éxito y estatus,
Eun-hee probablemente había llevado una vida llena de batallas silenciosas. Esas calles contaban historias de resiliencia, y sabía que la de ella no sería diferente. Cuando finalmente llegó a la casa de Eun-hee, Han vaciló. Estacionó el coche, pero se quedó sentado unos minutos, mirando la fachada sencilla de la vivienda. Había macetas con flores en la ventana y se escuchaban voces infantiles amortiguadas desde el interior. Sostenía la fotografía en sus manos, como si aquello pudiera darle valor. El recuerdo de Eun-hee, joven y sonriente, llenaba su mente. Pero ahora ella sería distinta. El tiempo habría dejado sus marcas tal como lo hizo en él. Han respiró profundamente antes de tocar el timbre. Eun-hee abrió la puerta con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en incredulidad. Por un momento, se quedaron mirándose, como si el tiempo se hubiera detenido. «Seo-jun», dijo finalmente, su voz cargada de una mezcla de asombro y emoción. Ana asintió con la cabeza, confirmando, pero sin lograr articular una palabra. Estaba frente a la mujer que siempre había habitado sus pensamientos, y todas las frases que había ensayado en el camino parecían inútiles. En lugar de hablar, le entregó la fotografía. «Guardé esto todos estos años», dijo, su voz cargada de emoción. El reencuentro fue tenso al principio. Había un mundo de historias no contadas entre ellos, y ninguna palabra parecía suficiente para llenar los vacíos. Eun-hee lo invitó a pasar, más por cortesía que por deseo, y Han notó los detalles de su hogar. Era sencillo pero acogedor, lleno de fotos familiares y pequeños toques que reflejaban el cuidado que ella ponía en todo. Al sentarse en la mesa de la cocina, Han intentó iniciar la conversación. «Sé que tardé demasiado en venir a buscarte, Eun-hee, pero no hubo un solo día en que no pensara en ti». Eun-hee lo escuchó en silencio. No era una mujer amargada, pero los años le habían enseñado a no dejarse llevar fácilmente por las palabras. «Pensar en mí no cambia lo que pasó, Seo-jun», respondió con un tono calmado, pero firme. «Tú decidiste irte, y yo tuve que seguir adelante». Han sintió el peso de sus palabras, pero también notó algo en su mirada, una chispa de emoción que parecía intentar ocultar. Sabía que había mucho trabajo por hacer, pero también que estar allí era un paso importante. A medida que avanzaba la conversación, comenzaron a recordar el pasado. Han habló de los momentos felices que vivieron juntos, mientras Eun-hee compartía las dificultades que enfrentó después de que él se fue. Contó cómo tuvo que luchar para criar sola a Ji-yeon, cómo trabajó en empleos agotadores para asegurarle un futuro a su hija. Cada palabra de ella era un recordatorio doloroso para Han de que no estuvo presente cuando más lo necesitaba. Pero, al mismo tiempo, su fuerza y resiliencia lo llenaban de una profunda admiración. El reencuentro fue el inicio de un largo camino de reconstrucción. Han sabía que no podía cambiar el pasado, pero quería ser parte del presente de Eun-hee de alguna forma. Se prometió a sí mismo que haría lo posible por ganarse nuevamente su confianza, no con palabras, sino con hechos. Ese día no borró los años de distancia, pero trajo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que incluso después de tanto tiempo, aún era posible reescribir la historia. El reencuentro con Eun-hee despertó una serie de recuerdos que Han Seo-jun creía haber enterrado para siempre. En su mente revivía los días de su juventud, cuando su amor por Eun-hee floreció en medio de encuentros secretos y sueños compartidos. En aquel entonces creían que podrían superar cualquier obstáculo juntos. Sin embargo, la realidad fue más cruel de lo que sus corazones jóvenes podían prever. Han era el heredero de una familia poderosa, y Eun-hee, una joven de origen humilde. Para ellos el amor era un refugio, pero para los padres de Han era una amenaza al legado familiar. Las primeras señales de oposición fueron sutiles: miradas de desaprobación, comentarios disfrazados y reuniones familiares donde Eun-hee era cuidadosamente omitida de las conversaciones. Pero el momento que lo cambió todo fue una conversación definitiva con los padres de Han. Su padre, un hombre rígido e implacable, dejó claro que la relación no sería tolerada. «Tienes un deber con esta familia, Seo-jun. No vamos a permitir que lo arruines todo por un capricho pasajero». Han intentó argumentar, pero cada una de sus palabras fue recibida con desprecio.
Estaba frente a una elección cruel, el amor o el legado. Eun-hee, por su parte, sentía el peso del rechazo de una manera distinta. Aunque Han nunca expresó directamente las palabras de su familia, ella sabía que no era aceptada. La distancia emocional comenzó a instalarse, no porque su amor hubiera disminuido, sino porque las fuerzas externas parecían insuperables. Recordaba noches en las que lloraba sola, intentando entender cómo algo tan puro podía ser visto como un error. Aún así, Eun-hee intentó mantenerse fuerte. «Si estamos juntos, podemos superar todo esto», le dijo una vez, mientras sujetaba sus manos. Pero la respuesta de Han fue el silencio, y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Cuando finalmente ocurrió la ruptura, fue abrupta. Han, presionado por su familia, decidió que debía alejarse para proteger a Eun-hee. Creía ingenuamente que estaba haciendo lo mejor para ella. «No quiero que sufras por mi culpa», le dijo en su despedida. Pero para Eun-hee, aquello sonó como una excusa. «Si realmente me amaras, lucharías por nosotros», respondió ella, con lágrimas en los ojos. En ese momento, su amor fue consumido por la realidad de un mundo que no los aceptaba. El dolor era mutuo, pero la separación parecía inevitable. Los años que siguieron estuvieron marcados por cicatrices invisibles. Han se volcó en su trabajo, construyendo su carrera y ganándose la aprobación de su familia, pero en el fondo sabía que algo esencial faltaba en su vida. Eun-hee, por otro lado, se dedicó a criar a su hija, Ji-yeon. Mientras intentaba lidiar con el dolor de un amor truncado, había momentos en que miraba la foto tomada frente a la florería y se preguntaba cómo habrían sido las cosas si hubieran tomado otro camino. Pero la vida no le daba tiempo para lamentos prolongados, necesitaba ser fuerte por Ji-yeon. Aún así, el pasado continuaba persiguiéndolos. Han se preguntaba con frecuencia qué habría pasado si hubiera desafiado a su familia y elegido a Eun-hee. ¿Habría sido posible que su amor resistiera las presiones del mundo? ¿O eventualmente habrían sucumbido a las dificultades? Esas preguntas lo acompañaron durante décadas, convirtiéndose en un arrepentimiento silencioso que nunca compartió con nadie. La separación lo llevó a cuestionar sus decisiones, pero siempre pensó que ya era demasiado tarde para cambiar algo. Eun-hee, por su lado, aprendió a sobrevivir sin Han, pero eso no significaba que lo hubiera olvidado. Cada desafío que enfrentó como madre soltera era un recordatorio de que estaba sola, criando a una hija en un mundo que no le dio muchas opciones. Sin embargo, esa soledad también la hizo resiliente. Encontró fuerzas dentro de sí misma que nunca imaginó tener. «Si nadie va a luchar por mí, yo lucharé por nosotras», se decía, mientras trabajaba incansablemente para darle a Ji-yeon una vida digna. Cuando Han reapareció finalmente, décadas después, los desafíos que los separaron seguían vivos en la memoria de ambos. Ya no eran los mismos jóvenes apasionados que creían que el amor lo podía todo. Ahora llevaban consigo cicatrices, heridas y lecciones que el tiempo les había enseñado. Sin embargo, a pesar de todos los cambios, la conexión entre ellos seguía existiendo, enterrada bajo capas de dolor y arrepentimiento. Era como una pequeña llama, persistente, esperando ser reavivada. El camino para superar los desafíos de un amor interrumpido no sería fácil. Ambos sabían que el pasado no podía ser borrado, pero tal vez pudiera resignificarse. Para Han, esto significaba enfrentar las decisiones que tomó y asumir la responsabilidad de sus consecuencias. Para Eun-hee, significaba decidir si estaba dispuesta a dejar atrás el pasado y abrir espacio para algo nuevo. En el fondo, ambos sabían que lo que estaba en juego no era solo su historia, sino el futuro de su familia. Después de reencontrarse con Eun-hee, Han Seo-jun descubrió que su verdadero viaje apenas comenzaba. Ya había sentido el peso del pasado, pero nada lo preparó para la revelación más sorprendente de su vida. Tenía una hija, Ji-yeon, y un nieto, Min-ho. Saber que su historia no terminó con la separación de Eun-hee le provocó sentimientos encontrados. Había alegría al descubrir que una parte de su esencia seguía viva en otra generación, pero también una culpa inmensa, una que crecía cada vez que miraba a Ji-yeon y pensaba en todos los años que se había perdido
al no estar presente en su vida. Cuando Han supo que Ji-yeon era su hija, el impacto fue inmediato. Sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», le preguntó a Eun-hee, su voz cargada de incredulidad y remordimiento. Ella respondió con calma, pero con una mirada que delataba el dolor que había cargado durante décadas. «Te fuiste, Seo-jun. Pensé que no querías ser parte de nuestras vidas». Sus palabras golpearon a Han como una verdad difícil de aceptar. Se dio cuenta de que, aunque no era su intención, había abandonado no solo a Eun-hee, sino también a una hija de cuya existencia nunca supo. La primera vez que Han se encontró oficialmente con Ji-yeon, estuvo cargada de tensión. Ella era una mujer fuerte, moldeada por las dificultades que había enfrentado junto a su madre. Sus ojos, que recordaban a los de Han, estaban llenos de desconfianza. Para ella, él no era un padre, era un extraño que había llegado demasiado tarde. Min-ho, en cambio, no parecía compartir la misma cautela. Para el niño, Han era simplemente el nuevo abuelo que traía regalos y lo hacía reír. La inocencia de Min-ho trajo pequeños momentos de alivio en medio de la tensión que flotaba entre Ji-yeon y Han. En los encuentros siguientes, Han comenzó a conocer la historia de Ji-yeon a través de fragmentos de conversaciones y relatos de Eun-hee. Ella había crecido viendo a su madre trabajar incansablemente para asegurarse de que no le faltara nada. A pesar de ello, Ji-yeon siempre sintió la ausencia de una figura paterna, especialmente en los momentos importantes de su vida. «Veía a los otros niños con sus papás en las presentaciones escolares», le confesó a Han en un momento de franqueza. «Y siempre me preguntaba por qué el mío nunca estaba ahí». Esas palabras perforaron el corazón de Han. No tenía una respuesta, solo una promesa silenciosa de no volver a fallar. A medida que pasaba el tiempo, Han intentaba de todas las formas acercarse a Ji-yeon. Sabía que no podía exigir su perdón, pero quería demostrar que estaba dispuesto a ganárselo. La invitaba a almorzar, le ofrecía apoyo económico y sobre todo la escuchaba. Aunque ella seguía siendo cautelosa, Han notaba pequeños cambios en su actitud. Quizás era Min-ho, que hablaba con entusiasmo sobre su abuelo, o tal vez era la dedicación de Han por estar presente. De cualquier manera, Ji-yeon empezó a abrir pequeñas grietas en su armadura emocional. Para Han, descubrir a una familia que creía perdida era un recordatorio constante de todo lo que había descuidado en nombre de sus ambiciones. Comenzó a valorar cada momento que tenía con Ji-yeon y Min-ho, consciente de que estaba viviendo una segunda oportunidad que muchos no tienen. Durante una cena, Ji-yeon comentó, con un tono medio en broma, medio en serio: «Sabes que no puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien, ¿verdad?». Han sonrió, con humildad en su expresión. «Lo sé, y por eso voy a seguir aquí, aunque me tome toda una vida arreglar las cosas». Eun-hee observaba los esfuerzos de Han con una mezcla de escepticismo y esperanza. Sabía que Ji-yeon tenía todo el derecho de sentirse dolida, pero también reconocía que Han estaba intentando algo que nunca esperó de él. Durante una conversación privada, Eun-hee le dijo: «Si de verdad quieres ser parte de sus vidas, Seo-jun, tienes que demostrar que estás aquí para quedarte. No se trata solo de lo que sientes, sino de lo que estás dispuesto a hacer». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Han, guiando cada una de sus acciones. La relación entre Han y Ji-yeon seguía marcada por altibajos. Había momentos de avance, como cuando ella empezó a invitarlo a los eventos escolares de Min-ho, pero también había momentos de tensión, como cuando viejas heridas resurgían durante una discusión. Sin embargo, para Han, cada pequeño paso adelante era una victoria. Entendía que reconstruir una familia no era un proceso rápido, sino algo que requería paciencia, empatía y mucho esfuerzo. Min-ho, con su inocencia y energía, era el elemento que unía a todos. Para él, Han era simplemente el abuelo que había llegado a su vida y lo hacía sentir especial. En un día particularmente memorable, Min-ho le entregó a Han un dibujo que había hecho en la escuela. En él estaban Min-ho, Ji-yeon, Eun-hee y Han, todos tomados de la mano. «Ahora somos una familia completa», dijo el niño sonriendo. Esa frase simple llenó los ojos de Han de lágrimas. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero en ese momento sintió que iba por el camino correcto. El descubrimiento de su familia perdida no solo cambió la vida de Han,
sino que lo transformó. Entendió que el verdadero legado que dejamos no está en nuestros bienes materiales, sino en las conexiones que cultivamos. Para Han, Ji-yeon y Min-ho no eran solo una oportunidad de redención, eran la prueba de que, incluso tras años de distancia, el amor y la esperanza podían prevalecer. Reconstruir los lazos familiares no fue un camino fácil para Han Seo-jun. Había pasado años priorizando su carrera, sus negocios y las expectativas que su familia tenía sobre él, dejando atrás relaciones que podrían haber dado a su vida un significado más profundo. Ahora, frente a Eun-hee, Ji-yeon y Min-ho, sentía la necesidad de compensar el tiempo perdido. Sin embargo, la reconstrucción de esos lazos requeriría más que grandes gestos, demandaría paciencia, sinceridad y, sobre todo, tiempo. Han comenzó a crear pequeñas rutinas para acercarse a su familia. Con Min-ho, descubrió una alegría inesperada al participar en las actividades escolares del niño. Un evento tan simple como ayudarlo a preparar un proyecto para la Feria de Ciencias se convirtió en una oportunidad de conexión. Min-ho, con su energía contagiosa, siempre tenía preguntas curiosas sobre el trabajo de Han. Este intentaba explicarle las cosas de una forma que pudiera entender, lo que a menudo provocaba risas y bromas. «Abuelo, debe ser un jefe muy divertido», comentó una vez Min-ho, haciendo que Han se diera cuenta de que, tal vez, nunca antes se había permitido ser alguien ligero. Con Ji-yeon, el proceso era más delicado. El dolor que ella sentía seguía siendo evidente, y Han sabía que no podía apresurarse. Se dedicaba a escucharla, incluso cuando las conversaciones eran difíciles. Ji-yeon, poco a poco, empezó a compartir más sobre su vida, desde los retos que enfrentó al criar a Min-ho sola hasta las pequeñas victorias de su día a día. En una de esas conversaciones, le dijo: «No quiero que creas que puedes comprar mi perdón. Papá, no se trata de dinero, se trata de estar presente». Esas palabras marcaron profundamente a Han, quien empezó a priorizar momentos significativos en lugar de regalos costosos. Eun-hee, por otro lado, actuaba como una mediadora silenciosa. Observaba los esfuerzos de Han y, aunque todavía tenía sus reservas, admiraba su determinación. Durante un paseo por el parque, Han le preguntó: «¿Crees que voy por el camino correcto?». Eun-hee sonrió, con la sabiduría de quien ha vivido años de luchas internas. «Reconstruir algo roto no es fácil, Seo-jun, pero el hecho de que lo intentes ya significa mucho. Sigue adelante. Pero recuerda que el perdón llega con el tiempo, no con palabras». Estas palabras resonaron en Han, convirtiéndose en un recordatorio constante de la necesidad de ser consistente. Un momento significativo ocurrió durante una cena que Han organizó en su casa. Quería que Eun-hee y Ji-yeon se sintieran bienvenidas, así que se encargó personalmente de cada detalle. Cocinó algo que rara vez hacía y decoró la mesa con flores, eligiendo las favoritas de Eun-hee, tal como recordaba de su juventud. Durante la cena, la conversación comenzó de manera vacilante, pero pronto se tornó más amena. Min-ho, como siempre, rompió el hielo diciendo: «Abuelo, tu comida es casi tan buena como la de la abuela». Todos rieron, y ese momento marcó un pequeño avance en la reconstrucción de la familia. A pesar de los progresos, también hubo retrocesos. En una discusión con Ji-yeon, ella enfrentó a Han sobre las decisiones que tomó en el pasado. «Abandonaste a mi madre cuando más te necesitaba. ¿Sabes lo que eso nos hizo?». Han escuchó cada palabra con humildad, sin intentar justificar sus acciones. «Sé que me equivoqué, Ji-yeon», le dijo, «pero si me das una oportunidad, prometo que nunca más te decepcionaré». La conversación terminó con una tregua silenciosa, pero Han sabía que todavía tenía mucho por demostrar. Poco a poco, los esfuerzos de Han comenzaron a dar frutos. Ji-yeon empezó a invitarlo a eventos familiares, como cumpleaños y reuniones informales. A Min-ho le encantaba mostrarle a su abuelo los dibujos que hacía y las historias que inventaba, y Han, siempre paciente, lo escuchaba con un interés genuino. Para él esos momentos tenían un valor incalculable. Se dio cuenta de que, aunque nunca podría recuperar el tiempo perdido, podía crear nuevos recuerdos que fueran igualmente significativos. El vínculo con Eun-hee también comenzó a fortalecerse. Durante una visita a su casa,
Han notó que la florería donde se habían tomado una foto juntos había cerrado. Entonces, tomó la iniciativa de reabrir el lugar como un gesto simbólico. Quiero que este sea un lugar donde podamos recordar lo bueno y crear nuevas historias, le dijo. Eun-hee se emocionó con el gesto, viendo en él a un hombre que finalmente estaba dispuesto a valorar lo que realmente importaba. Reconstruir los lazos familiares no se trataba solo de los momentos felices, sino también de enfrentar juntos los momentos difíciles. Han entendió que para ser realmente parte de esa familia, tenía que estar presente en todas las circunstancias. Y con cada paso que daba, sentía que no solo estaba ganando el perdón de Eun-hee y Ji-yeon, sino que también estaba encontrando un nuevo propósito en su vida. Para él, la mayor lección era que nunca es tarde para reconectarse con quienes amamos, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario. Han Seo-jun siempre fue conocido por su habilidad para transformar ideas en grandes negocios. Durante décadas, construyó un imperio basado en estrategias precisas y decisiones implacables. Sin embargo, después de los reencuentros y la reconexión con su familia, comenzó a ver su empresa con otros ojos. El trabajo, que antes era su principal fuente de orgullo, ahora parecía carecer de algo esencial, un propósito mayor. Con el impacto de todo lo que había aprendido de Eun-hee, Ji-yeon y Min-ho, se dio cuenta de que necesitaba reevaluar no solo su vida personal, sino también el legado que estaba construyendo en el mundo corporativo. La idea de transformar parte de su empresa surgió de una conversación con Ji-yeon. Durante un almuerzo casual, ella comentó sobre las dificultades que enfrentaban madres solteras como ella. No es solo el dinero, dijo Ji-yeon con un tono serio. Es el apoyo emocional, el tiempo para cuidar a los hijos y, muchas veces, la falta de oportunidades para crecer profesionalmente. Esas palabras resonaron en Han. Se dio cuenta de que su imperio, con todo el poder y los recursos que poseía, podía hacer más que solo generar ganancias. Podía ser una fuerza de transformación social. Han decidió que era hora de actuar. Convocó una reunión con su equipo de liderazgo para presentar su visión, la creación de una fundación dentro de la empresa enfocada en apoyar a familias monoparentales. La propuesta era audaz. Quería que una parte de las ganancias se destinara a programas que incluyeran becas para niños, capacitación profesional para madres y padres solteros, además de servicios como guarderías subsidiadas y asesoramiento psicológico. Nuestra empresa se construyó sobre el arduo trabajo de muchas personas, dijo Han durante la presentación. Ahora es el momento de devolver algo a la sociedad. Aunque muchos ejecutivos mostraron su apoyo, también hubo resistencia. Algunos argumentaron que la decisión podría afectar las ganancias de la empresa y alejar a los inversionistas. Sin embargo, Han se mantuvo firme. Sabía que la transformación no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar los desafíos. Las ganancias van y vienen, respondió ante las preocupaciones, pero el impacto que dejamos en la vida de las personas es lo que realmente importa. Por primera vez, no estaba preocupado por complacer a los accionistas ni por seguir las reglas tradicionales del mercado. Estaba comprometido en hacer algo que tuviera un verdadero significado. La implementación de la fundación comenzó con proyectos piloto en comunidades necesitadas. Han se aseguró de supervisar de cerca cada etapa, visitando los lugares, conversando con las familias y escuchando sus historias. Fue en una de esas visitas donde conoció a Su-jin, una joven madre que trabajaba en 3 empleos para mantener a sus 2 hijos. «Lo único que necesito es una oportunidad», le dijo con lágrimas en los ojos. Esas palabras reafirmaron para Han que estaba en el camino correcto. La fundación no se trataba solo de ofrecer ayuda financiera, se trataba de devolver dignidad y esperanza a personas como Su-jin. Poco a poco la fundación comenzó a ganar fuerza. Programas como capacitación profesional y asistencia educativa para niños empezaron a transformar la vida de miles de familias. El impacto también se sintió dentro de la propia empresa. Los empleados comenzaron a involucrarse en los proyectos, ofreciendo su tiempo y habilidades como voluntarios. «Es increíble trabajar para una empresa que realmente se preocupa», comentó uno de los colaboradores durante un evento.
La cultura corporativa comenzó a cambiar, y Han se dio cuenta de que su decisión no solo ayudaba a las familias beneficiadas, sino que también inspiraba a las personas a su alrededor. A pesar de los avances, el camino no estuvo exento de desafíos. La transición hacia un modelo empresarial más social requirió ajustes operativos y un cambio de mentalidad en muchos líderes, pero Han permaneció determinado. Sabía que la transformación requería paciencia y resiliencia. Durante un discurso en una conferencia empresarial, resumió su visión. Una empresa que solo se preocupa por los números no entiende el verdadero valor de sus operaciones. El verdadero impacto de un negocio no está en los balances financieros, sino en la cantidad de vidas que transforma. Eun-hee y Ji-yeon observaron la transformación de Han con admiración. Para Eun-hee, era como ver al hombre del que se enamoró años atrás emerger nuevamente, ahora más sabio y compasivo. Ji-yeon, que inicialmente veía a su padre con desconfianza, comenzó a notar que sus acciones eran sinceras. «No sé si estás tratando de compensar el pasado o de crear un mejor futuro», le dijo en un momento de franqueza. «Pero, de cualquier forma, creo que está funcionando». Para Han, esas palabras fueron uno de los mayores reconocimientos que podía recibir. Al final, la transformación empresarial de Han no se trató solo de crear una fundación o de cambiar políticas corporativas. Se trató de transformar su propia visión del mundo. Comprendió que su riqueza e influencia solo tenían un valor real si se utilizaban para crear conexiones humanas y ofrecer oportunidades a quienes más las necesitaban. La fundación se convirtió en el corazón latente de su empresa y, lo más importante, de su nueva vida. Para Han, el verdadero éxito consistía en haber encontrado un propósito que trascendiera sus logros personales y tocara al mundo que lo rodeaba. Aunque Han Seo-jun estaba transformando su vida y reconstruyendo los lazos con Eun-hee y Ji-yeon, había un asunto pendiente que sabía que debía enfrentar: sus propios padres. Ellos eran el origen de las decisiones que moldearon su pasado y lo alejaron de Eun-hee. A pesar de que habían envejecido, el peso de su influencia seguía siendo una sombra que nunca desaparecía. Confrontarlos sería doloroso, pero Han sabía que, para seguir adelante, necesitaba enfrentarse a los fantasmas del pasado y buscar una reconciliación o, al menos, un entendimiento. Han programó una visita a la casa de sus padres. Era una mansión imponente, llena de símbolos de poder y riqueza. Al cruzar los portones, sintió una mezcla de nostalgia y desasosiego. En la sala principal, sus padres estaban sentados esperándolo. Su padre, el mismo hombre austero que lo obligó a abandonar a Eun-hee décadas atrás, lo recibió con una mirada inquisitiva. Su madre, siempre discreta, parecía más receptiva, aunque aún conservaba la postura rígida de alguien que había vivido bajo las reglas impuestas por su esposo. Han sabía que aquella conversación sería una batalla emocional. Después de unos minutos de formalidades, Han fue directo al grano. «Quiero hablar sobre el pasado», dijo con voz firme, «sobre las decisiones que tomamos o que ustedes tomaron y que afectaron mi vida». Su padre frunció el ceño, mientras su madre lo miraba con preocupación. «No sé por qué quieres reabrir heridas antiguas, Seo-jun», respondió su padre con el mismo tono frío de siempre. «Hicimos lo que era mejor para ti y para la familia». Pero Han ya no estaba dispuesto a aceptar esa justificación. ¿Lo mejor para quién? Definitivamente no fue para mí, ni para Eun-hee, ni para la familia que podría haber tenido, replicó Han. Por primera vez, sintió que tenía el control de la conversación. Habló sobre el impacto que la separación de Eun-hee había tenido en su vida, el vacío que intentó llenar con trabajo y riqueza, pero que nunca logró superar. «Ustedes me enseñaron a valorar el legado de la familia, pero lo que realmente destruyeron fue mi oportunidad de ser feliz». Su madre finalmente intervino con lágrimas en los ojos. «Seo-jun, pensábamos que te estábamos protegiendo. Queríamos lo mejor para ti, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles». Parecía sincera, pero Han sabía que eso no era suficiente. Se dirigió a ella y dijo: «¿De qué me estaban protegiendo? ¿De amar a alguien que no era como nosotros?» Eun-hee nunca fue una amenaza. Ella era mi felicidad. Sus palabras resonaron en la sala, y por un momento el silencio se apoderó del lugar.
El padre de Han permaneció callado unos instantes hasta que finalmente respondió: «No sabía que cargabas con este peso durante tanto tiempo. Hice lo que creí correcto, pensando en lo mejor para el futuro de la familia». Su voz, por primera vez, sonaba menos rígida. Han se dio cuenta de que, aunque no lo admitiera abiertamente, su padre también cargaba con remordimientos. «¿Pero de qué sirve un futuro próspero si está construido sobre la infelicidad?», preguntó Han, mirándolo directamente a los ojos. La conversación continuó durante horas. Han habló sobre Ji-yeon y Min-ho, revelando que había reencontrado a Eun-hee y descubierto la familia que nunca supo que tenía. Su madre, al escuchar sobre Ji-yeon, llevó las manos al rostro, emocionada. «Entonces tienes una hija y un nieto», murmuró. Era evidente que, a pesar del impacto, sentía una mezcla de tristeza y curiosidad. Su padre, en cambio, permaneció en silencio, procesando la información. Han sabía que no era del tipo que mostraba emociones fácilmente, pero notó algo diferente en su mirada. Quizás un atisbo de arrepentimiento. Al final, Han dijo algo que marcó el cierre de la conversación. «No estoy aquí para culparlos, sino para decirles que voy a seguir un camino diferente. Estoy reconstruyendo mi vida, y eso incluye a mi familia. Solo quería que lo supieran». Su madre asintió con lágrimas recorriendo su rostro. «Me gustaría conocerlos, si ellos están dispuestos», dijo con voz suave. Su padre, aunque con cierta reticencia, también dio una pequeña señal de aprobación. «Si eso es lo que quieres, Seo-jun, no voy a impedirlo». La conversación no borró el pasado, pero abrió espacio para una nueva dinámica entre Han y sus padres. Sabía que no podía cambiar las decisiones de ellos, pero sí podía elegir cómo avanzar. El diálogo fue una especie de catarsis, un momento de confrontación necesario para que él pudiera seguir adelante sin resentimientos. Sus padres, aunque aún aferrados a sus antiguas creencias, comenzaron a mostrar un esfuerzo por entender lo que Han estaba tratando de construir. Para Han, ese momento fue liberador. Salió de la mansión sintiendo que, por primera vez, había enfrentado la raíz de muchos de sus conflictos internos. Ahora podía concentrarse por completo en su nueva familia, sin cargar el peso de las expectativas que lo habían aprisionado por tanto tiempo. Sabía que el camino aún sería largo, pero también sabía que estaba más fuerte y decidido que nunca. Después de enfrentarse a los fantasmas del pasado y reconstruir lazos que parecían perdidos para siempre, Han Seo-jun finalmente comenzó a vislumbrar un futuro que no estaba definido por arrepentimientos ni soledad, sino por esperanza y propósito. Cada paso que había dado, desde el reencuentro con Eun-hee hasta la creación de la fundación benéfica, era como una pieza de un rompecabezas que finalmente empezaba a encajar. Ahora, ya no veía su vida solo como una sucesión de logros profesionales, sino como un viaje emocional lleno de lecciones y nuevas posibilidades. Min-ho era la mayor alegría de ese futuro. El niño, con su energía contagiosa, era un puente entre todas las partes de la familia. Con frecuencia invitaba a Han a sus partidos de fútbol o presentaciones escolares, orgulloso de mostrar a su abuelo a los amigos. Esos momentos eran simples, pero cargados de significado para Han. Por primera vez, entendía el valor de las pequeñas cosas. La risa de un niño, un abrazo inesperado, la satisfacción de estar presente en momentos que antes solía descuidar. Ji-yeon también comenzó a darle un lugar más significativo a su padre en su vida. Aunque todavía quedaban heridas que necesitaban tiempo para sanar, empezó a confiar más en Han. Un día, durante una conversación al atardecer, le dijo algo que él guardaría para siempre. «No sé si ya he podido perdonarte por completo, papá, pero lo que estás haciendo ahora, por mí y por Min-ho, significa más de lo que te imaginas». Esas palabras, aunque cautelosas, eran una señal clara de que el esfuerzo de Han estaba dando frutos. Con Eun-hee, la relación tomó un tono de compañerismo maduro. Ya no eran los jóvenes enamorados que creían que el amor podía superar todo, pero ahora compartían algo aún más fuerte: respeto y comprensión. Han solía invitarla a paseos tranquilos, como caminatas en parques o visitas a la florería, que reabrió como homenaje al pasado que compartieron. Durante uno de esos paseos, él le dijo: «Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero que sepas que nunca es tarde para empezar de nuevo».
Eun-hee sonrió y respondió con suavidad. Empezar de nuevo no borra lo que vivimos, pero nos da la oportunidad de crear algo nuevo. La fundación benéfica que Han creó también se convirtió en un elemento central de su vida. Se involucraba personalmente en muchas de las iniciativas, conociendo a las familias y escuchando sus historias. Para él, esto era más que caridad. Era una forma de conectar con las realidades que había ignorado durante tanto tiempo. En un evento de la fundación, Han fue sorprendido por Ji-yeon y Min-ho, quienes aparecieron para apoyarlo. «Estamos aquí porque creemos en lo que estás haciendo», dijo Ji-yeon. Ese fue un momento clave para Han, quien se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo una relación, sino creando un legado del que su familia podría sentirse orgullosa de continuar. Los días de Han ahora estaban llenos de algo que nunca supo que buscaba: significado. No solo encontraba alegría en los momentos con su familia, sino que también veía su trabajo como una extensión de su transformación personal. Se dio cuenta de que los años dedicados al mundo corporativo no habían sido en vano, pero ahora necesitaban redirigirse hacia algo que dejara un impacto positivo en el mundo. Su empresa, que antes era un símbolo de estatus, se convirtió en una plataforma para inspirar a otras corporaciones a invertir en cambios sociales. La dinámica familiar también comenzó a transformarse. Ji-yeon y Eun-hee, que antes eran cautelosas respecto a las intenciones de Han, empezaron a incluirlo en momentos íntimos y especiales. En una Navidad que reunió a todos por primera vez, Han preparó un discurso emotivo. «Pensé que había perdido todo lo que realmente importa», dijo con la voz quebrada. «Pero ustedes me mostraron que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Gracias por darme esa oportunidad». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas, un símbolo de cuánto habían crecido juntos. Para Min-ho, tener al abuelo presente ya era algo natural. A menudo decía: «El abuelo siempre está aquí, pase lo que pase». Esas palabras simples, pero llenas de confianza, eran un recordatorio constante para Han de que estaba en el camino correcto. Sabía que el futuro todavía traería desafíos, pero sentía que ahora tenía una base sólida para enfrentarlos. Ya no estaba solo ni emocionalmente aislado, estaba rodeado de personas que lo amaban y que, de diferentes maneras, también estaban aprendiendo a perdonar y a empezar de nuevo. Mientras Han observaba todo lo que había construido, no en términos de edificios o cuentas bancarias, sino de conexiones humanas y un legado social, finalmente se sentía en paz. Aprendió que el verdadero impacto de una vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos. Para él, el futuro era una página en blanco, llena de posibilidades. Y, lo más importante, era un futuro que no enfrentaría solo, sino junto a su familia. La historia de Han Seo-jun nos enseña que nunca es tarde para empezar de nuevo, enfrentar los errores del pasado y buscar un nuevo propósito. El reencuentro con Eun-hee, Ji-yeon y Min-ho fue más que una oportunidad para reconectarse. Fue una lección sobre cómo el amor y la empatía pueden transformar vidas, incluso después de décadas de separación. Han no solo reconstruyó los lazos con su familia, sino que también usó su posición y recursos para crear un impacto positivo en el mundo, demostrando que el verdadero legado va más allá de lo material. Ahora te pregunto, ¿y si fueras tú en el lugar de Han? ¿Tendrías el valor de revisitar tu pasado y tratar de corregir tus errores? ¿Cuántas veces ignoramos oportunidades para reconectarnos con quienes amamos, creyendo que ya es demasiado tarde? Esta historia nos recuerda que siempre hay tiempo para transformar el dolor en esperanza, las heridas en empatía y los arrepentimientos en aprendizaje. Si esta historia te emocionó y quieres más relatos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna historia que inspire, transforme y toque el corazón. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.